Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo sábado neurocientífico. Muchas gracias por haber asistido nuevamente y a las personas que son nuevas, bueno, pues divulguen la existencia de estos sábados neurocientíficos que, bueno, son muy interesantes. El ponente de hoy viene de la licenciatura en biotecnología. Estudia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nos viene a hablar de un tema muy importante y muy interesante, que es cultivo in vitro de células neuronales. Él es Leonardo Daniel Baltasar Mejía y bueno, le cedo la palabra. Buenas noches, mi nombre es Leonardo y el día de hoy, como ya mencionaron, les hablaré sobre el cultivo in vitro de células neuronales. Hablaré generalidades acerca del tema, ya que meternos muy a fondo, la charla sería muy larga. Bien, ¿qué es un cultivo in vitro? El cultivo in vitro o cultivo celular es una técnica que se basa en la obtención de células para su incubación en condiciones controladas, en un medio de cultivo ya sea líquido o sólido. Un poco de historia acerca de esto es que Harrison en 1907 logró estudiar la fisiología celular bajo condiciones controladas, con el objetivo de mantener vivas a las células. Los primeros medios de cultivo contenían extractos de tejidos y fluidos, eran medios muy rudimentarios. Harrison logró cultivar células de médula espinal de rana. Al ser un animal de sangre fría, no requería temperaturas elevadas para sobrevivir, y la eficiencia de este sistema permitió demostrar que los axones son extensiones de las células nerviosas. Avances posteriores, como el de Alex Carrel en 1912, desarrolló nuevas técnicas de cultivo celular. A partir de entonces, el estudio de las células permitió el análisis de diversos procesos que hasta entonces eran difíciles de observar, tales como el metabolismo y la división celular. Gracias a estos avances se impulsó el desarrollo de nuevos medios de cultivo con una composición nutricional más definida y ya no solo extractos de fluidos de animales. Los primeros estudios que se realizaron para el desarrollo de nuevos medios de cultivo concluyeron que hormonas como la insulina y la hidrocortisona son indispensables para la proliferación y supervivencia celular. Descubrieron que la incorporación de nuevos compuestos relacionados con el metabolismo celular podían mejorar la capacidad proliferativa y la sobrevivencia. Esto permitió el cultivo de diferentes tipos celulares. En el caso específico de las células nerviosas, al igual que los demás medios, se fueron agregando nuevos suplementos hasta obtener una mezcla de compuestos, y se hicieron varias pruebas y los que se encontraron que funcionaban eran factores de crecimiento epidermal, las cuales son proteínas que estimulan el crecimiento celular, como ya había dicho, la insulina, la transferina, el selenito de sodio, la putrescina y la progesterona. Con este medio de cultivo se probó exitosamente en células de neuroblasto de ratas, que básicamente es cáncer, y de manera muy general, los medios de cultivo para células neuronales tienen aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, sales inorgánicas, glucosa y algunos factores de crecimiento. Depende del tipo de tejido o el tipo celular que se quiera mantener en cultivo, va a ser el medio que se utilice. Existe una gran variedad de medios de cultivo en el mercado, que ya son más específicos dependiendo de qué se quiera cultivar. Existen diferentes maneras de obtener células neuronales para su cultivo. Antes de entrar en detalle sobre cómo se obtienen las células, es importante conocer a las células madre. Las células madre tienen el potencial de convertirse en muchos tipos celulares. Existen en general dos tipos de células madre: las células madre embrionarias y las células madre adultas. Las células madre embrionarias tienen el potencial de formar individuos completos, mientras que las células madres adultas solo se pueden formar ciertos tipos de células, y depende de la región donde se encuentre. Como lo dice su nombre, las células madre adultas se encuentran en un organismo ya desarrollado y solo pueden dar origen a ciertos tipos celulares. Por ejemplo, las células madre adultas encontradas en el hígado solo pueden dar origen a células que se encuentran en el mismo hígado. Bien, los métodos de obtención de células neuronales son los siguientes: por medio de células madre embrionarias,
se pueden obtener células neuronales. Al tener la capacidad de fabricar todas las células del cuerpo, se pueden obtener estas células neuronales de la siguiente forma. Lo primero que se hace es tener un óvulo fertilizado, y una vez este llega al estado embrionario de estocito, se extrae un cúmulo de células, las cuales son cultivadas en condiciones de cultivo específicas y se fuerza la diferenciación celular. De esta manera se pueden obtener así células neuronales. Aquí se puede ver un esquema de todos los tipos celulares que se puede convertir en una célula madre embrionaria. Bien, otra manera es por cultivos primarios. Cuando el cultivo proviene de células que han sido obtenidas de un tejido tomado de un órgano de un animal recién sacrificado, recibe el nombre de cultivo primario. Aquí podemos ver un esquema donde se aprecian los pasos a seguir para obtener un cultivo primario. Lo primero es que se extrae el órgano del animal, en este caso sería el órgano de una rata, el cerebro de una rata, y posteriormente su disección. Y por métodos físicos o enzimáticos se separan las células para su cultivo in vitro, con diferentes tipos de medios de cultivo dependiendo de la región de la que se extrajo las células. Bien, los cultivos secundarios. Cuando un cultivo primario genera otros tipos de células que se pueden separar, recibe el nombre de cultivos secundarios. Es el caso de las células madre adultas, las cuales pueden dar origen a diferentes tipos celulares, entre ellas las células neuronales, como las células madre adultas encontradas en la médula ósea y en algunas regiones del cerebro. Aquí se puede apreciar un esquema de donde se pueden encontrar las células madre adultas. Y ahora tenemos a las células IPS. Las células IPS, o bien llamadas células madre pluripotentes inducidas, son células madre obtenidas a partir de células ya maduras, mediante un proceso de reprogramación celular que se emplea la manipulación del ADN, se induce la capacidad de convertirse en cualquier tipo de celular. Aquí podemos observar cómo es que se realiza el procedimiento. A partir de un organismo ya adulto se obtiene una parte, células adultas, como pueden ser células somáticas, células de la piel, y por medio de una reprogramación celular se pueden modificar a células IPS que tienen el potencial de convertirse en muchos tipos celulares, entre ellos células neuronales. Algunos de los aportes que tiene el cultivo de células neuronales es que nos ha permitido tener un mejor conocimiento del funcionamiento de las células y a su vez del cerebro, lo cual ha permitido entender enfermedades neurodegenerativas y, gracias al potencial de las células madre, incluso dar una posible cura contra estas enfermedades, como es el caso del Parkinson. También se pueden estudiar los efectos de drogas o elementos nocivos sin necesidad de experimentar en un humano. Y ahora pasemos a una de las partes más fascinantes del cultivo celular, que son los organoides cerebrales. Los organoides cerebrales son básicamente cerebros en miniatura, cúmulos de células autoensamblados que se forman a partir de células madre, y estos asemejan la arquitectura y la composición de un cerebro. Existen dos modos principales de fabricar estos organoides: mediante técnicas no guiadas, que parten de células madre humanas adultas que se cultivan in vitro, y se limita al máximo la cantidad de sustancias que se le ponen para inducir su diferenciación. Esto da lugar a una gran variabilidad que en algunos casos deriva en la formación de organoides con una composición celular bastante similar a la del cerebro, de un cerebro humano en desarrollo. Aquí podemos observar como un cerebro organoide en la parte superior, y también por mediante técnicas guiadas. Parte de la misma base, pero hay una mayor intervención en el desarrollo del organoide mediante el uso de biomoléculas. Esto tiene como resultado que se pueden producir organoides mucho más específicos, los cuales tienen composiciones celulares similares o regiones específicas del cerebro humano. De alguna forma se puede crear regiones específicas del cerebro para poder analizarlas individualmente, y también se pueden unir. Como se puede apreciar en la imagen, que se tienen dos organoides diferentes y posteriormente se ocurre una fusión.
En general, estos organoides consiguen reproducir hasta cierto nivel la composición celular y la estructura de un cerebro humano. Y además los datos de análisis de expresión genética de estos organoides coinciden parcialmente con los de un cerebro humano en desarrollo. Los organoides, como se puede apreciar, tienen un tamaño muy reducido. Por esto derivan mucho en diferencias estructurales que separan a un organoide de un cerebro humano. No desarrollan ningún tipo de vascularidad, por lo tanto no tienen vasos sanguíneos. Pese a intentos de cultivar células epiteliales con el fin de conseguir vasos sanguíneos, no ha funcionado. Todos los intentos hasta ahora han fallado, y por esto únicamente pueden adquirir nutrientes por su cara exterior, lo cual hace que, llegado a cierto punto de crecimiento, las células en las partes más profundas del organoide desarrollan necrosis por falta de alimento y mueren básicamente. Las células del organoide reproducen el estado celular de un cerebro en desarrollo, con lo cual la información que puede darnos de un cerebro adulto o incluso el de un anciano es muy limitada. Aquí podemos apreciar una clara diferencia de tamaño de los organoides, que apenas alcanza unos 4 milímetros, y un cerebro humano, del córtex de un cerebro humano, que alcanza 5 centímetros. La diferencia es enorme, pero los tipos celulares son muy similares. Pese a sus limitaciones, los organoides representan una posibilidad de investigación impresionante, permitiendo crear organoides con malformaciones congénitas para su estudio, y al poseer un primitivo circuito neuronal permiten moderar trastornos como la esquizofrenia y estudiarlos a su vez. El modelamiento de enfermedades neurodegenerativas representa un reto, ya que, como había mencionado, los organoides son cerebros embrionarios en miniatura y no representan a un cerebro adulto que pueda tener enfermedades neurodegenerativas, pero si se logran recrear con efectividad un organoide con características, por así decirlo, envejecidas, se podrían adquirir una gran cantidad de información sobre estas enfermedades. También tienen la capacidad si tuviéramos la capacidad de generar organoides cerebrales en grandes cantidades con alta consistencia, aumenta las posibilidades de utilizar los organoides para identificar compuestos que podrían ser candidatos prometedores para el desarrollo de nuevos fármacos. Esto sería un avance abismal, ya que podríamos probar los fármacos de una manera más rápida, utilizando organoides, y ya tener una idea del efecto que va a tener en un organismo en vivo. Los organoides también ofrecen una oportunidad única al comprender las bases de la formación del cerebro humano y su evolución, al poderlos comparar con los de otras especies. En la actualidad, los cultivos celulares son una herramienta de investigación muy valiosa, con un gran potencial. Tenemos que tomar en cuenta que, al ser un modelo in vitro, esto no representa en un 100% las condiciones in vivo. Tienen ciertas limitaciones. En el caso de los organoides representa un gran avance, pero también surgen muchos dilemas éticos. Por ejemplo, ¿está bien crear cerebros humanos en miniatura? ¿Estos organoides tienen conciencia o algún día podrían crear organoides con conciencia? Realmente son preguntas muy complicadas de responder, ya que meterse en el tema de la conciencia es algo muy complejo y depende de qué investigador te lo diga, va a decir que tiene cierto grado de conciencia o no tiene conciencia. Es realmente un tema muy complejo y muy interesante que estaría bien abordar en otra ocasión. Y como pudieron ver en la presentación, las posibilidades de los cultivos in vitro son enormes, tanto en áreas de tener un mejor entendimiento de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan cada una de sus rutas metabólicas, y esto a su vez ayuda enormemente al entendimiento de muchas enfermedades y a la cura de las mismas. Y sería todo de mi parte. Fue una presentación muy corta,
pero no la quise alargar mucho por lo mismo que son muchos temas a la vez y quise resumirlo lo mejor que pude. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me las pueden leer los administradores. Bueno, vamos a esperar un momento a ver si surgen algunas dudas o si alguien se anima a escribir sus, sus curiosidades en el chat. Muy bien. Luis Librado nos pregunta qué eran los IPS. Las IPS son células modificadas. A partir, por ejemplo, de las células de la piel, mediante una transformación genética, puedes obtener de alguna forma células madre o células que tienen el potencial de convertirse en diferentes tipos celulares. Y la manera en la que se hace esto es que una vez que se obtiene el tejido digamos, de la piel, se hacen construcciones genéticas con genes que promueven la diferenciación celular. Y estos se insertan en un virus, que a su vez este virus se inserta, se pone junto con las células para que lo infecte y así combine su ADN y de esta forma integren nuestras regiones que nosotros modificamos para que así poder inducir que las células somáticas, células normales de la piel, tengan el potencial de convertirse en cualquier tipo celular. Muy bien, muchas gracias. Julio Daniel pregunta, ¿siempre se usan las células de la piel o pueden usarse otras células madres adultas? Sí, se pueden usar diferentes tipos celulares, eso no interfiere debido a que eh, todas las células tienen el mismo código genético, así es que si se toma, por ejemplo, células de, de la espina dorsal o del hígado o algún otro tipo celular, mediante la construcción genética y el posterior insertado con el virus, puede generar cualquier tipo celular, sí se pueden utilizar. Muchas gracias, Leonardo. Y Nicolás Moreno nos hace una pregunta más. ¿Cuáles son las principales diferencias sobre trabajar con IPS y células madres o embrionarias? Y otra pregunta, ¿cuál de estos dos sería el proceso más complejo? De alguna forma, el proceso más complejo serían las células IPS porque hay más intervención. ¿Cuál es mejor? De manera, no tanto científica, sino en problemas más con la ética, es mejor utilizar las células IPS porque al utilizar células madre embrionarias, lo que se utiliza es un ser vivo en desarrollo y esto plantea algunos dilemas éticos y las células IPS es una alternativa. Ambos tipos celulares pueden crear cualquier tipo de célula. Las células IPS son más dirigidas porque mediante la modificación con las construcciones genéticas puedes crear la célula que tú quieras, el tipo celular que tú quieras a partir de células humanas. Y por ejemplo, en cuestiones de tratamientos para tratamientos regenerativos, es mejor utilizar células IPS, ya que en un paciente, digamos, que tiene alguna enfermedad neurodegenerativa, se toman células de su piel y a partir de ahí, con la tecnología de las células IPS, puedes crear células neuronales y insertárselas al paciente. Sin embargo, con células embrionarias es otro tipo de proceso porque se tendría que clonar hasta cierto punto a ese individuo y no sería una clona perfecta y implica muchos
más éticos principalmente, pero en general, si dejamos de lado esto, no hay realmente una mejor o peor, sino depende más bien del tipo de investigación que quieras desarrollar. Por ejemplo, si quieres investigar acerca de factores de evolución como lo son en los organoides y así, se pueden utilizar células embrionarias. Varía, o sea, no hay una que sea mejor o que esté por encima de otra de algún modo, sino depende del tipo de estudio que se quiera realizar. ¿Y por qué utilizaste este tipo celular y no de corazón o de hígado? Mm, ¿Cómo? No entendí la pregunta. O sea, ¿por qué tus células IPS no las obtuviste de hígado o del corazón y las obtuviste de la piel? Como decía, se pueden obtener de cualquier lado, pero por ejemplo, si las quieres para realizar una transferencia de neuronas, por ejemplo, en lo que decía en un momento, tomar células del corazón, pues tendrías que abrir a la persona y sacar células de su corazón, y pues, lo que se encuentra más fácil es las células de la piel, no es un método tan invasivo y se obtiene el mismo resultado. Gracias, Leo. ¿Alguien más? ¿Hay peligros con los virus que se utilizan? No hay peligros con los virus que se utilizan. Obviamente se tiene que tener cuidado, pero lo que se hace es que en el código genético del virus tiene regiones que son virales, o sea, que son dañinas para el organismo. Lo que se hace es quitar estas regiones que puedan ser dañinas y solamente se dejan las regiones que cumplen la función de insertarse en el ADN y replicarse. Al quitar estos factores de virulencia y que pueden afectar a las células, pierden su peligrosidad, por así decirlo, pero el manejo de virus siempre es complicado y se tienen que tener condiciones adecuadas para su manejo. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que ya no hay preguntas. Bueno, creo que esto sería todo por nuestra parte este sábado neurocientífico. Nuevamente les agradecemos a todos por haber asistido y también le agradecemos al ponente de esta noche, a Leonardo, por habernos apoyado con este tema. Y de igual manera, pues les invitamos a que divulguen nuestros sábados neurocientíficos, ya que, bueno, el siguiente sábado neurocientífico va a tratar de un tema muy interesante que es trastornos mentales en el cine. Entonces, bueno, esperamos verlos de nuevo por acá y sin más que decir, muchas gracias y buenas noches. Gracias.